ingeniero italiano Leonardo Torriani en el siglo XV en la cartografía más antigua de la isla que se conoce. Pedro Agustín del Castillo, a finales del siglo XVII, coloca el nombre de Mas Paloma, pero por separado. Y como hemos dicho, veces de una forma, veces de otra, pero siempre figurando en toda la cartografía que se genera durante los siglos XVI y XVII. Demostrada la antigüedad del topónimo sobre su significado para todos los gustos. Bien y Clavijo señala: el charco de Maspaloma ha tenido fama y nombradía por las estupendas bandadas que suelen anidar allí. David Bannerman es muy concluyente, mis pronunciaciones en inglés son de luz y en francés también. David Bannerman es muy concluyente cuando señala que Maspaloma es en inglés More Pines, y el nombre es muy apropiado, ya que está plagado de palomas que proporcionaba una caza excelente. More significa más y payo más palomas, y de ahí el hombre lo enlaza y lo pone en relación con el tema. Alejandro Sieronesco, en términos similares, se expresa y escribe: también ha sido descanso de numerosísimas palomas en un vuelo a África, y de ellas ha recibido su nombre. A todo esto, el canónigo y cronista oficial de San Bartolomé de Tirajana, Santiago Cazorla León, acude a la cédula real de Carlos II, en el que el topónimo Maspaloma abarcaba un espacio mucho más amplio que el actual, nada más y nada menos que desde Juan Grande hasta el Guineguín. En esta cédula real se hace constar que la construcción de la casa fuerte del Romeral, o sea, el castillo del Romeral, se indica que su construcción tenía que hacerse en las calmas de la costa de Maspaloma. O sea, sé que estamos hablando de una Maspaloma que abarcaba prácticamente todo el sur de la isla de Gran Canaria. Ante tal cúmulo de afirmaciones, para el cronista oficial de Gran Canaria, Néstor Álamo, el nombre de Maspalomas estaría relacionado con un conquistador mallorquí, Rodrigo Mas de Palomar, que obtuvo tierras en la zona y que a partir de ahí su apellido degeneró hasta convertirse en el Maspalomas actual. Es la versión que más me mola, pero desafortunadamente aún no ha podido. Tenemos la versión de Néstor Álamo, que incluso la tenemos grabada en una cinta casete, pero no he podido, o no hemos podido, entre otros que nos hemos puesto a la labor, constatarlo en otro documento cualquiera. Sí que se habla de un Maspalomar, y mira por dónde, Carlos, sí que se habla de un Rodrigo Mas de Palomar que tuvo tierra en los repartos allá arriba por Carlos. Para mayor abundancia en el papel protagonista que Maspalomas ha tenido a lo largo de la historia, imaginemos lo que se tuvieron que armar en las costas maspalomeras, sobre todo durante las últimas décadas del siglo XVI, entre conquistadores, exploradores, descubridores, piratas y náufragos. Es muy conocida las tales Maspalomas del pirata inglés Francis Drake en octubre de 1595, quien ya en tierra sufriría un nuevo ataque por parte de los canarios, viéndose obligado a abandonar precipitadamente las aguas de la isla. Famosísimo el hecho del siglo XVI, cuando la escuadra holandesa de Pieter van der Doos, cuando salió por patas de su derrota en el Real de las Palmas, se vino hacia Maspalomas para hacer aguadas y aprovechó para enterrar a los muertos de la batalla en Las Palmas. Y no podemos dejar de nombrar lo que le pasara al impresentable Pedro Fernández Carrón cuando cuentan los siguientes historiadores: hízose a la vela a los puertos de Maspalomas y al Ganeguín, echando gente en ellos y solicitando penetrar a Tirajana. En los primeros avances se encontró con una de las muchas piedras que arrojaban los canarios, que le descompuso la boca, vexándosela con muy pocos dientes. El texto es en castellano antiguo y he tratado más o menos de jugar con él.
Y se vieron nuestras costas también sacudidas por los avatares colaterales de la Segunda Guerra Mundial. Son muchas las historias al respecto, pero nos quedamos con una. Resulta que un submarino alemán, el U-167, que había participado en el hundimiento de 15 buques y 8 submarinos, fue atacado en abril de 1943 en aguas canarias por 2 hidroaviones. Quedó averiado a la altura de Arinaga y, guiado por las luces del faro de Maspalomas, llegó hasta la playa de Las Burras. Aquí, tras abandonar el submarino y proceder a su hundimiento, sus 48 tripulantes fueron socorridos por los pescadores de Las Burras. A destacar que 5 décadas después, los náufragos de aquel submarino y sus familias se volvieron a encontrar como unos turistas más con los pescadores que hicieron posible su salvamento. Hablamos de la gente de la playa de Las Burras, muy conocido por mucha gente de los que estamos aquí esta noche. Tras el cambio radical producido en la isla con la conquista, Maspalomas, al quedar en un primer momento fuera de los repartimientos habidos, alteró muy lentamente su fisonomía a lo largo de los siglos XVI y XVII. Al ver lo que dice Fray José de Sosa en torno a 1678, entendemos el por qué Maspalomas prospera, en el transcurso del tiempo, prospera tan lentamente. Este buen hombre nos santiguó. En la parte del sur es donde aún hay más puertos y a menudo amenísimas playas de arenales y espaciosas y muy dificultosas de guardar. Todos estos puertos y arenosas playas, para su guardo sería necesario hacer muchos castillos y tener gente pagadas con perpetuidad y abundancia para sus centinelas. Empero, nada de eso es importante por ser estas partes costas muy apartadas de comercio y de gente. Fray de Sosa, el muy buen hombre, nos sentenció, y el alejamiento, el desconocimiento y el ninguneo marcó muchos años de la historia de los maspalomeros, que por necesidad de supervivencia tuvo que afrontar innumerables esfuerzos. El pastoreo sería la actividad más destacada, y no menos importante fue la presencia de los camellos, que se criaban en estado salvaje, lo que llegó a provocar conflictos. Existen pleitos del siglo XVI, entre comillas, por los daños que dichos rebaños sin control ocasionaban en los cultivos. Pero sin duda son los cereales los cultivos de mayor importancia en la zona, incrementándose la superficie destinada a ellos de forma continua a lo largo de los años. En 1785 se recogían en Maspalomas unas 250 fanegadas de trigo, 450 de cebada y 150 de millo, apareciendo como empleados unos 18 medianeros, es decir, campesinos que las trabajaban a cambio de una remuneración, bien en especie, bien en dinero. La estadística de las Islas Canarias, elaborada entre los siglos XVIII y XIX por Francisco Escolar y Serrano, aporta algunos datos de interés sobre Maspalomas. Se recoge que cuenta con 10 telares y 14 yuntas, cantidad que resulta bastante significativa. Ya en 1865, en el Diccionario Estadístico Administrativo de las Islas Canarias, obra de Pedro de Olive, se encuentra esta información. Maspalomas consta de 45 edificios de un piso y uno de 2. Interpretamos que es la casa condal. 45 edificios de un piso y uno de 2, habitados constantemente por 46 vecinos, que son 261 almas. 46 vecinos porque cada vecino era el padre de familia. Hay que añadirle los hijos, no menos de 7, y su esposa, por supuesto. Parte de estas casas se aprecian en el mapa de Juan de León y Castillo, el que elaboró para el proyecto del faro en 1884. En dicho documento cartográfico se puede observar el grado de ocupación del territorio, que quedaba restringido a los alrededores de lo que era la ermita y la casa condal, y a un poblado de pescadores en la zona de costa, en la playa de la Burra.
pero sería en el siglo XX cuando se den los cambios más importantes que transformarán radicalmente la situación mantenida a lo largo de los últimos siglos. A partir de los años 30 se inicia de forma progresiva el desarrollo del cultivo del tomate, que llegará a ocupar la práctica totalidad de la superficie agrícola disponible. La necesidad de mano de obra producirá un significativo trasvase poblacional desde otros lugares de Gran Canaria y dará lugar al surgimiento de nuevos núcleos urbanos o a la construcción de infraviviendas llamadas cuarterías. Dando un nuevo giro a nuestra exposición, decirles que es obligatorio citar hoy el gran acontecimiento que tuvo lugar a finales del siglo XIX y que fue la construcción del faro de Maspalomas por el ingeniero Juan de León y Castillo, que dicho sea de paso, se cumplieron este año 2020 130 años de su inauguración. Muy acorde con las Maspalomas de hoy, que convoca gente de una y mil procedencias y culturas, justificaba Juan de León y Castillo su construcción, entrecuyamos, por ser este punto paso obligado del trasiego de vapores entre los continentes de Oceanía, Europa, África y América. Bien, para terminar este gran apartado y entrar en lo que podemos llevar como la época de contacto, prestamos atención a la charca y para comentar las ilustraciones, un hombre remando y otro cazando sobre su barca dentro de la propia charca. Nada mejor que el texto de Viera y Clavijo en el siglo XVIII. La charca es una marisma o lago de 2 tiros de fusil que en la embocadura de un barranco forma el mar, confundiéndose unas aguas con otras y haciéndolas salobres. Y lo que hemos dicho hasta ahora queda perfectamente sintetizado también con las reacciones a comillas de Manolo Cardona, tomando como punto de referencia la charca en distintas épocas de la historia. Así tenemos la charca en 1400, aborígenes haciendo uso de los recursos de charca, palmeral y duna; la charca en 1502, la guada de Cristóbal Colón; en 1599, el intento de invasión de Francis Drake por Maspalomas; en 1890, la construcción del faro; en la década de los 60 del siglo XX, el boom de la construcción; y en la época actual, desde el Centro de Interpretación de la Flora y Fauna de la charca. Y mencionemos también algo significativo sobre las dunas de Maspalomas, haciendo alusión a las palabras del antropólogo francés René Bernot a finales del siglo XIX, que se preocupaba tremendamente por la inmensidad de las dunas de Maspalomas. Hace cuestión de meses, el gran titular era que las dunas recuperaron la imagen de hace 50 años. Pues bien, René Bernot nos dice: en esta localidad, la más meridional de la isla, se encuentra una infinidad de dunas que avanzan poco a poco hacia el interior y amenazan con invadir todas las tierras cultivadas si no se pone remedio pronto. He querido extraer y sacar de todo contexto 2 reseñas para dar a entender la importancia de Maspalomas en el devenir de los tiempos. Y es que no nos duelen prendas al afirmar la frase fuerte, que Maspalomas, el término municipal de San Bartolomé de Tirajana y por ende también Gran Canaria, ha estado presente e implicado de alguna manera en 2 de los hitos más trascendentales de la historia de la humanidad: el descubrimiento de un nuevo mundo, como se llamó en su día el descubrimiento de América, y la llegada del hombre a la luna. La primera, cuando el almirante de la Nueva Océana, Cristóbal Colón, el 24 de mayo de 1502, en su cuarto y último viaje, arribó en las costas de Maspalomas para hacer aguada, o sea, tomar agua y leña necesarias para el viaje. De siempre, la iconografía del descubrimiento nos trae a la mente la imagen de 3 carabelas, pero no tiene nada que ver con la arribada de Colón a Maspalomas, ya que ésta se hizo con 4 barcos,
2 carabelas llamadas Santa María y Santiago y 2 navíos llamados la Gallega y la Vizcaína. La segunda, el puntual seguimiento que desde la Estación Espacial de Maspalomas se le hizo al Apolo 11 en su alunizaje del 69 del siglo pasado. El kilómetro 1 en la margen de la carretera al Faro marca el lugar donde estaban las naves del proyecto Mercury, anterior al proyecto Apolo, que fue el que nos llevó a la Luna. Hecho este que quedó refrendado con la visita a Maspalomas de Armstrong, Aldrin y Collins, inmediatamente después de terminada la cuarentena famosa, y que se hospedaron en el Hotel Maspalomas Oasis. Siempre que se nos ofrece esta oportunidad, insistimos en la necesidad de que este hito histórico quede patente públicamente con un monolito u obra escultórica, al igual que ya se ha hecho con la escala de Paloma. Por un momento nos creímos que esto se iba a llevar a cabo en la conmemoración del 50 aniversario, pero fue puro escofismo y no se ha llevado a cabo aún. Nadie nos ha dicho por qué. La pandemia aún no hubiera empezado. Y es que a todas estas seguimos sin sacarle partido ni provecho aquella mítica frase: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y está constatado que donde primero llegó esa frase desde la mismísima Luna fue a Maspalomas, y mediante un par de enlaces más llegó a Houston. Hablando de efemérides, queremos hacer mención a las que están por caer, a las que están por venir de un momento a otro, para, si se desea tener en cuenta, y que no pasen en balde, no deberían pasar en balde. Y es que el darle la importancia de vida a hitos que en un momento de la historia han hecho que nuestro pueblo haya sido protagonista de acontecimientos especiales o de carácter universal, hace que todos nos enriquezcamos más, mucho más social, cultural y políticamente. Y es casi de obligado cumplimiento el que nosotros perpetuemos en la memoria y retina tales hechos, para la constancia y el conocimiento de futuras generaciones, máxime cuando somos un destino turístico al que estas referencias le darían un inequívoco valor añadido. Por ejemplo, está de celebración este próximo año el Templo Ecuménico El Salvador, de Valle del Inglés, una de las obras más carismáticas del gran exponente de la arquitectura moderna, que fue Manuel de la Peña. 50 años, bodas de oro, lleno de un contenido artístico y monumental de gran relieve, si acaso lo que más llama la atención sea su exterior, que simboliza una nave invertida. En su interior nos envuelven los tubos rotos de un órgano, obra de José Abad, las espectaculares vidrieras de José Antonio Giraldo y la belleza de la obra de autor anónimo Nuestra Señora de San Salvador. En la que ahora conocemos como San Fernando de Maspalomas, quedan muy pocos vestigios de la solera de nuestra historia. Entre ellos, la casa de Señorita Candelaria, conocida actualmente como Casa Condal, está datada a la segunda mitad del siglo XVIII, pero la ermita de Maspalomas, anexa a este edificio, según rotundos argumentos de Santiago Cazorla León, sitúa su construcción en el siglo XVII, más exactamente en el año 1681. Por lo que conmemorará su 350 aniversario el próximo año 2021 es un motivo más que suficiente para júbilo y orgullo, pues la Maspalomas pueblo ve consolidada su entidad, su identidad, su relevancia y su trascendencia durante siglos. Viene muy a cuenta que les recuerde que el próximo año se cumplirán 60 años de la inauguración del poblado y de la iglesia de San Fernando, que originó el topónimo y el núcleo poblacional y geográfico de San Fernando de Maspalomas. Lo que antes comentábamos, si el topónimo de San Fernando tiene día y hora de nacimiento, el día anterior no éramos nada. El día anterior éramos el pueblo de Maspalomas y Maspalomas era todo. San Fernando nace en marzo de 1961. El nacimiento del pueblo de San Fernando nos da pie para dejar claro de una vez por todas lo que acabamos de decir. El día anterior todo era Maspalomas. Y en poco tiempo también se cumplirán 60 años de aquella descabellada